Saludos, ¿cómo están todas ustedes, estudiantes de este curso desde la Universidad en Casa? Vamos a hacer hoy la práctica número 3, la práctica que tiene que ver con los sistemas de estrella-triángulo. Este es un sistema que se usa mucho para los motores eléctricos porque el pico de corriente al inicio, cuando arranca el motor, es muy alto, entonces se arranca en estrella para tener un pico más bajo y no se dispare la protección. Y luego se pasa a un sistema triángulo. Aquí lo vamos a hacer en dos etapas, ya no con un motor, sino que lo vamos a hacer con un conjunto de bombillos, porque lo que me interesa ver es la carga trifásica como tal. Entonces vamos a ver cómo se comportan las magnitudes eléctricas, bien sea intensidad o bien sea la tensión, en este circuito en estrella primero y luego lo hacemos en triángulo, ¿no? ¿Cuál es la idea? Bueno, vamos a simular un proceso trifásico con bombillos, es decir, estamos armando esquemáticamente un trabajo porque esto es lo que vamos a llamar tecnología simplificada, es decir, partiendo de cosas muy sencillas vamos a hacer un proyecto que nos permita operar desde una maqueta una carga trifásica. Entonces, veamos lo siguiente, ¿no? La carga trifásica o los circuitos trifásicos eh, en estrella. Es importante considerar cómo se comportan las magnitudes. Ya sabemos que la potencia trifásica es igual a la raíz cuadrada de 3 por la tensión de línea por la intensidad de línea. Ok. Sabemos también que la tensión de línea en un sistema trifásico es igual a la raíz cuadrada de 3, la tensión de fase. Y la intensidad de línea es igual a la intensidad de fase. Entonces, claro, se va a compensar que cuando yo tenga en este sistema para calcular la potencia trifásica, vamos a tener la intensidad, puede ser la de fase o la de línea, y siempre nos va a dar el mismo valor porque es la misma intensidad. Pero no así con las corrientes de fase, porque si la llevamos a monofásico, entonces sería raíz cuadrada de 3 por la intensidad de fase por la raíz cuadrada de 3, esto que está acá lo estoy sustituyendo por la intensidad de fase. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que esto nos va a dar raíz de 3 por raíz de 3 nos da 3 por b de fase por i de fase. Es decir, es lo mismo que multiplicar 3 veces las fases de las cargas de la fase, en este caso las potencias. Ahora, vamos a hacer unos ensayos con bombillos sencillos, bombillos incandescentes que consumen un poco más de energía. Y bueno, tenemos la dificultad de que eso no es una precisión para saber exactamente la potencia que él consume. Vamos a aproximarla a 100 vatios, entonces vamos a decir que la potencia monofásica es igual a 100 vatios. Ahora, si conozco la potencia, debo medir la tensión. Vamos a promediar que la tensión estimada ya es de 120 voltios. Entonces decimos que la tensión de fase es 120 voltios. Si la tensión de fase es 120 voltios y el sistema es trifásico, me va a dar que la tensión de línea es igual a la raíz cuadrada de 3 por 120 voltios y eso me va a dar 208 voltios. Ahí tenemos otro valor. Hay que diferenciar cuando los sistemas son trifásicos, monofásico 3 hilos, porque en algunos casos se toman derivaciones, ya lo hemos explicado en clase, que se toman derivaciones de las dos fases y la suma de 120 y 120 me da 240, pero cuando el sistema es trifásico me va a cambiar a la combinación de 208 porque tenemos una alteración del sistema trigonométrico de Gilbert, ¿no? Fasorial. En este caso la potencia dijimos que es 100 vatios, entonces vamos a ver la intensidad. La intensidad de línea, como estamos en estrella, es igual a la intensidad de fase y es igual a la potencia monofásica entre la tensión de fase. En este caso son 100 vatios entre 120 voltios. Y eso, bueno, con una calculadora lo pueden verificar, eso va a dar 0,833 periódico en amperios. Bien, entonces eso va a ser mi intensidad. ¿Qué vamos a verificar ahora en la maqueta como tal? 1. Bueno, la potencia la vamos a asumir como 100, como referencial, ¿no?
vamos a verificar que esta corriente, con estas debilidades que tenemos acá con la potencia, porque yo no puedo medir ahora la potencia, es una carga muerta que tengo allá, voy a calcular, voy a medir las tensiones de fase, de línea, y voy a ubicar la corriente en la fase o línea del sistema estrella, que debe ser 0,8333 infinitamente. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa para movernos hasta la maqueta. Bueno, aquí tenemos entonces la maqueta. Esta es la maqueta que vemos acá cerquita. Fíjense que hemos hecho una aproximación en un sistema. Bueno, aquí tengo unos bombillos que he colocado intencionalmente para ubicar. Tienen sus conexiones acá en el centro para que me tenga la forma de estrella. Luego la forma exterior de la maqueta tiene la forma de triángulo y se van a hacer las uniones. Esta es más didáctica que otras maquetas que están en el laboratorio porque me permite medir dentro de la fase, ¿no? Ahora, acá tenemos un trabajo experimental donde los estudiantes hicieron una maqueta, digamos también, una instalación eléctrica acometidas, y aquí tenemos las tres fases, R, S, T, neutro y tierra. Lamentablemente, hoy cuando fuimos a medir la tierra, que es la que me garantiza más estabilidad del sistema, no las cortaron del lado del jardín donde se encuentra la barra de aterramiento, bueno, y nos complicó la cosa, pero vamos a trabajar con el neutro. Acá tenemos el breaker trifásico, aquí está energizado, y aquí lo que llaman bajar el breaker, casualmente coincide este OC con el breaker abajo. Tenemos una protección principal en la parte más alta, su respectiva identificación que se le cayó y por eso quedó aquí un poco tapada, y la protección más alta. Pero bueno, allá está en O. Vamos a pasar acá también y vamos a mirar el equipo. Aquí tengo mi voltímetro digital, está en corriente o en tensión de corriente alterna. Y bueno, por supuesto que ahora tengo los conectores en el común, el negro, y el de tensión en el rojo acá. Aquí está en cero, vamos a medir la fase. Vamos a ver un poquito acá la fase entre R y S. Bueno, vamos a medir primero, aquí tengo 207 voltios entre R y S, y R y T, que es el primero y el tercero, tengo 208 voltios. Entre S y T tengo 211 voltios. Ya van a ver por qué es eso. Porque en la fase tengo un valor más alterado. Este tengo 118 cuando habíamos estimado 120. Acá tengo 120, ideal. Y en este debo tener un poquito más. No, tengo 120. Aquí vuelvo otra vez, 118, 120, 120. Muchas veces, bueno, aquí tengo valores en oscilación, ¿no? Las tensiones siempre están oscilando, lo que pasa es que se trata de mantener dentro de un valor común. Lo ideal es que ya estuvieran 124. ¿Para qué 124? Porque me cubre el límite superior posible de la medición y me puede también cubrir dentro del rango del margen de caídas de tensión o en este caso por encima sería fluctuaciones superiores. Insisto, acá entonces se lleva a 124 para que cuando se multiplique por raíz cuadrada de 3 vaya a darnos un valor que se parezca más al 220, que es el promedio de trabajo, porque aquí lo que tengo son 208 voltios, 7, 8, bueno, entre todo digo teniendo 208. Quiere decir que la fase T, que es esta, es la que está compensando, por eso aquí ven la fase donde estoy midiendo T y S, y ella me da un poquito más, 211, pero cuando mido entre R y T, tengo 208, entre S y T me da 211, es decir, que la fase T es la que me altera un poco. Cuando mido entre S y R, los dos primeros, me da 207, es decir, la fase R es la que está por debajo, ya lo medimos que teníamos solo 120 voltios. Ok, entonces vamos a hacer acá el montaje de los bombillos y de la carga trifásica en este sistema. Lo primero que vamos a colocar es el neutro.
ponemos el punto común de unión del neutro. Estos cables son didácticos, puedo tomar una colocación y vamos a colocar las lámparas, los bombillos. Colocamos 3 bombillos que van a ser las 3 cargas monofásicas, las que hemos comentado, ¿no? Entonces, estas 3 cargas me van a simular un sistema trifásico. Efectivamente es un sistema trifásico, pero vamos a simularlo. Aquí está quedando como desviado el bombillo y no garantizo que vaya a prender. Todas estas maquetas la hicieron los estudiantes de años anteriores con la intención de mejorar el sistema de práctica de acá del departamento. Bajamos acá el breaker, pasamos un grupo de cables trifásicos, o trifásico no, para el trifásico. Entonces, respetando las normas de código de conductores o de colores para los conductores, el negro es un conductor activo, lo voy a poner en ella, pues no tengo problema. Lo puedo hacer desde acá también por seguridad, me voy de la carga a la fuente, ¿no? Y tengo uno, tengo otro negro acá, fíjense que lo estoy aislando un poco para, este sería el 2, y un tercer cable rojo que es la tercera fase, y voy a poner el neutro de acá. Entonces cargo neutro con neutro. Esta sería la fase T. Esta es la fase S. Y este primer cable que está acá es la fase R. Entonces, lo primero que vamos a hacer es probar el circuito. Funciona, tenemos un sistema trifásico funcionando. Ya medimos las tensiones, no vamos a volver a medir porque son las mismas. Lo que es importante saber que acá en este bombillo tengo un neutro y una fase, es decir, tengo un sistema en estrella, cada bombillo me representa una fase. Ahora, vamos a graficarlo rápidamente acá en la hoja. ¿Cómo lo tengo? Bueno, así. Tengo un bombillo que me representa a una carga, aquí se hace el neutro, luego se hace otra carga y aquí está el tercer bombillo, RST, y el centro lo llevo al neutro. ¿Al neutro de quién? De la fuente, porque yo en la fuente, vamos a bajar un momentico acá la alimentación para que no moleste tanto el calor de las lámparas. Entonces, yo acá tengo una fuente que está caracterizada por RST y un punto neutro. Entonces, cada extremo, y ahora tengo mi circuito. Esto es el circuito que tengo armado, es decir, 3 cargas, RST, un punto neutro, y lo alimento con esta fuente. Bueno, ¿qué nos queda ahora? Vamos a medir las intensidades, vamos a tomar el mismo multímetro que estábamos utilizando para ver si se aproxima al 0,8 que habíamos estimado. Como ahora lo vamos a utilizar por amperímetro, nos vamos a la pinza. Lo malo es que este de 200 amperios es un valor muy impreciso lo que me vaya a dar allí, pero vamos a hacer algunos ensayos acá.
subimos acá y tomamos básicamente 1. Claro, aquí me da 0,5 porque con 200. Y voy a medir un poco la pregunta del examen. ¿Se acuerdan de la pregunta del examen? ¿Qué importancia tiene el rango? Bueno, esto determina significativamente porque un rango de 200 estoy comprando panes en la gandola, como decimos en cuando tenemos un rango sobredimensionado para el efecto de lo que vamos a medir. Vamos a utilizar un equipo analógico, a ver. Buscamos acá para medir corriente alterna, lo buscamos. Él me dice de 1 a 10 amperios, no me sirve. 100 miliamperios, no, este equipo no me va a servir. Ah, bueno, sí me va a servir porque él me da para 10 amperios. Vamos a ponerlo acá y vamos a alimentar a través de este equipo. Vamos a hacer una pausa para verificar el equipo primero y luego volvemos para no repetir procesos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a continuar, pero primero vamos a hacer un gráfico un poco más esquemático porque ya vamos a agregar un amperímetro, es un equipo adicional de manejo un poco mayor de seguridad, porque este equipo se conecta en serie, no vamos a trabajar con la pinza amperimétrica porque vamos a buscar más precisión, fíjense. Nosotros tenemos acá la fuente. ¿Quién es la fuente? Yo la fuente la puedo ver así también. Tres fuentes monofásicas integradas en un sistema estrella. R, S y T. Ahora, de este lado voy a tener la carga. ¿Qué son las cargas? Voy a ponerla como positiva para facilitar el gráfico, ¿no? Que son bombillos, el total de bombillos son cargas positivas. Y vamos con esta parte del gráfico en este otro video y agregamos entonces la tercera carga positiva. Acá tenemos un neutro, vamos a ponerlo en minúscula por diferenciar lo que este neutro es de la carga y este neutro en mayúscula es de la fuente. Entonces acá vamos a tener T con T, S con S, poner una S más chiquita y R con R. 3 cargas. Ahora, quiero medir la intensidad. Como las cargas básicamente son iguales, tenemos una pequeña variación solamente en la fase, pero ese es un valor que apenas llega al 1% o 2% máximo de diferencia entre los valores que medimos. Las tensiones de la fase no nos vamos a multiplicar mucho. Vamos a tomar una de estas líneas del sistema que para efecto de la misma fase y vamos a intercalar un amperímetro. Entonces acá vamos a poner el amperímetro y ese amperímetro dijimos que nos debía dar 0,83 amperios. Vamos a usar un equipo que tenga rango de 1 amperio para facilitar la medición. Entonces vamos otra vez a la maqueta a tomar la medición. Bueno, ya con la magia de la tecnología digital, pues vamos a continuar. En este caso, fíjense que tengo un multímetro analógico para tratar de buscar una medición un poco más precisa, más próxima a lo que hemos calculado. Toda la ingeniería se basa en que lo verificado, lo medido se compare o sea lo más parecido posible a lo calculado. De eso se trata, ¿no? Si no es así, cuando eso no sucede, entonces tenemos que buscar la respuesta en la ingeniería. Es decir, ubicar qué factores técnicos fueron los determinantes que no permitieron que se obtuviera ese valor. Entonces, acá tenemos en la parte de abajo, voy a señalar con esta punta de lapicero, la selección de corriente alterna y acá quiere decir que son los puntos rojos. Fíjense que él me da para medir 100 miliamperios de alterna, 1 amperio de alterna o 10 alterna. Pero el 10 alterna en la parte superior me dice que es un externo, es decir, es un punto aparte a este común que veníamos usando. Vamos a trabajar aquí porque este es el de 1. Y en el caso de las escalas, vamos a trabajar la de 10, que es la que está más en la parte más inferior, porque las otras son con otra proporción al 1. Me interesa 1, es decir, el valor que me dé acá lo voy a dividir entre 10. Entonces, vamos a desconectar la fase T, vamos a agregar un cable desde T al instrumento. Generalmente lo voy a hacer en inverso, pero como me interesa hacer el seguimiento hacia
instrumento voy a tomar esta forma, ¿no? ¿Qué quiero decir con inverso? Que generalmente conectamos la carga y de último la fuente. Aquí me estoy viniendo de la fuente a la carga porque me interesa ver dónde llega el punto de entrada del instrumento y cuál es la salida del instrumento hacia la carga. Bueno, teniendo esto no me queda más nada que energizar el circuito. Fíjense que está en el 8 y se desplaza 3 rayitas, es decir, que me dio 8.3, pero como lo tengo que ir entre 10, entre da 0,83, es decir, más exacto imposible para las características de este equipo. Muy buena la medición que hemos obtenido. Recuérdense que partimos de una premisa incierta, porque estos son bombillos chinos los que tenemos en la maqueta. Es decir, son bombillos genéricos que no tienen garantizado que son 100 vatios. Iniciamos con que eran 100 vatios y a partir de ese cálculo y con las mediciones que fuimos haciendo, llegamos a la conclusión plena que la intensidad de fase es la intensidad que hemos medido, es decir, los 0,83 amperios. En este caso, la intensidad de fase que viene por acá es la misma intensidad de las líneas, porque en el sistema estrella las fases y las líneas son iguales. Queda para ustedes hacer el cálculo de la potencia trifásica, es decir, tienen la tensión trifásica, la tensión de línea, perdón, tienen la intensidad de línea y de fase, tienen la tensión de fase y tienen la intensidad medida. Entonces ahora con los valores medidos ustedes van a calcular y verán que este resultado es el mismo que se esperaba en los cálculos iniciales. Es decir, yo tengo 3 bombillos de 100 vatios y cuando sumo toda esa carga voy a tener 300 vatios. Es decir, cuando ustedes hagan ese cálculo para efectos de los informes que deben entregar, entonces debe dar 300 vatios esa carga. Bueno, con esto terminamos la primera etapa y nos vemos en un siguiente video para hacer la etapa de los sistemas en triángulo. Bueno, continuamos entonces con esta segunda parte de la práctica número 3, que está asociada a los circuitos triángulo. Desde este laboratorio, el laboratorio de factores de arraigo eléctrico, el laboratorio de las tecnologías simplificadas, vamos a hacer ligeramente un paneo para que ustedes vean cómo están de maquetas. Fíjense que acá no tenemos motores, no tenemos grandes equipos, pero tenemos una serie de elementos que nos permiten desde la tecnología bastante simplificada, abaratar los costos y poder hacer una serie de prácticas que antes no se podían hacer, porque la excusa de que no hay plata es una debilidad para la ingeniería, es decir, es una forma de debilitar la ingeniería. La ingeniería tiene que resolver desde las cosas más sencillas. Bueno, por supuesto que esos contactores que se ven ahí en esa maqueta no son cosas sencillas, las conseguimos por donaciones, pero no todo se puede resolver a punta de plata, y eso es una cosa que en la ingeniería tiene que aprenderse. Aquí vemos otras maquetas, para la práctica número 5 de la que vamos a hacer presenciales esas prácticas, y bueno, de esa manera vamos a poder con este conjunto de maquetas, de pequeños aportes que han hecho estudiantes y algunos docentes de la materia, poder cumplir con las prácticas de este laboratorio. Bueno, entonces ya haciendo un ligero paneo, muestra del laboratorio de las cosas que usamos acá en las prácticas, vamos a hacer acá los cálculos convectivos. Recuérdense que ahora en el sistema triángulo las tensiones de fase son iguales a las de línea, mientras que las corrientes sí tienen la diferencia. Es decir, en un sistema de circuitos de triángulo, la tensión de línea es igual a la tensión de fase, mientras que la I de línea es igual a la raíz cuadrada de 3, la I de fase. Es decir, si yo tengo un circuito, vamos a dejarlo aquí pequeño, vamos a poner una pequeña carga, como si fuese una sola lámpara. Un circuito en triángulo no me quedó lo más isósceles posible, pero bueno, ahí está. Quiere decir que cuando llega una intensidad en este punto, ella se va a dividir una parte para acá, para esta fase, y otra parte para acá.
Ella va a tener dos componentes y por eso hablamos de estas son las fases y esta es la línea, esa se compone y de aquí ese raíz cuadrada de 3 que tenemos aquí en esta parte. Ahora, como yo tengo bombillos de 120 voltios, yo no los puedo alimentar con 208 voltios, que fue lo que medimos allá en la tensión de línea, es igual a 208 voltios, es igual a la tensión de fase. Esto es la tensión medida, ¿no? Medida, y con esa tensión medida vamos a trabajar este ejercicio. Yo no le puedo poner 208 voltios al bombillo porque lo voy a quemar, es decir, estoy sobrepasando su nivel de aceptación de tensión o para el cual fue diseñado. Entonces voy a colocar dos bombillos en serie, voy a hacer este pequeño ejercicio. Acá tendría 100 vatios, es decir, que tengo unas cargas de 100 vatios, a pesar de que tengo el símbolo de resistencia, vamos a encerrarlo acá para ponerlo como carga entonces, y no confundir el símbolo de resistencia con la unidad que estoy colocando. Voy a alimentar ahora con una B de línea de 208 voltios, ¿sí? Ok, entonces la intensidad de la línea van a ser igual a la potencia trifásica, o la puedo hacer también con la potencia monofásica. Vamos a hacerla con la potencia monofásica para cortar tiempo. La potencia monofásica entre la tensión de fase. Es decir, ¿cuánto vale la potencia? 200 vatios. ¿Cuánto vale la tensión de fase? 208 voltios. Ok. Esto 200 vatios entre 208 voltios es 0,98 aproximadamente. Entonces, la I de línea es 0,98 amperes. Perdón, esta es la I de fase. Esta es la I de fase porque estamos midiendo la potencia monofásica y la tensión de fase. Esta es la I de fase, ¿sí? Es decir, es la I que va a atravesar aquí, I de fase. 0,98 amperes. Y la I de línea, la vamos a calcular. I de línea es raíz cuadrada de 3 por la I de fase, y esto es 1,7320 por 0,98. Esto es aproximadamente 1,7 amperes. Este sería mi valor a medir, 1,7 amperios sería la I de línea que vamos a trabajar. Entonces, ya tenemos tensiones de fase de 208, tensiones de línea las mismas 208, intensidad de fase sería 0,98 y la intensidad de línea 1,7 aproximadamente. Lo pudiéramos verificar ahorita en lo que vayamos a hacer las mediciones, el trabajo de montaje, pues precisamos esto, pero el método de cálculo es acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a tener? Nos venimos para acá, voy a tener la fuente, pero la fuente yo no la voy a dibujar, o bueno, sí, la podemos dibujar en estrella como la teníamos. Total, vamos a hacerlo acá. Y voy a alimentar ahora una carga por el triángulo. Entonces, mi carga en triángulo, vamos a ponerla acá así. La X es el símbolo de la lámpara, pero lo estoy ubicando como una sola. Y voy a unir las tres fases, R, S, T y T. Entonces, por aquí van a circular unas intensidades. Supongo que están hacia allá, que estoy alimentando, pero realmente como ya están oscilando, van y vienen. No puedo estar en esa dirección. Esto es una aproximación a la idea, ¿no? Son símiles que usamos. Entonces, acá vamos a tener el sistema. Dentro de este sistema vamos a colocar el amperímetro y lo vamos a colocar acá también en la línea para poder medir. Ya medimos las tensiones, no hace falta volverlas a medir, el sistema es mucho más sencillo. Vamos a tardar un poco en montarlo, pero bueno, vamos a hacer el trabajo completo ya de montaje.
Dale. Ok, entonces vamos a continuar. Aquí ya tengo la maqueta. Voy a usar la parte del triángulo. Esta parte del triángulo es un poco más extensa y necesito otra forma de conexiones. Lo primero que ya tengo listos los bombillos. Lo siguiente voy a hacer la unión entre bombillos, que es lo que me va a permitir medir las intensidades las intensidades de las fases. Y ahora ya tengo unidos los bombillos. Aquí hay otra maqueta que no hace falta hacer este trabajo, pero este me garantiza hacer esta medición. Y voy a unir los extremos también. Uno los extremos del triángulo. Fíjense que el triángulo llega a unos extremos, pero no cierra. Este conector que está acá es de la estrella, no tiene nada que ver con mi circuito en triángulo. Y ahora tengo mi circuito armado en triángulo. ¿Pero qué voy a hacer? Voy a tomar este conductor, lo voy a acercar un poco, voy a ponerlo acá. Lo meto acá. Fíjense que este cable se salió. Estiramos un poco el conector para que quede más firme. Y ya tengo alimentado una de la fase. Voy a salir de este conductor que ahora no lo necesito. Tengo en la otra fase, que es esta que está acá. Voy a meter el cable acá en su extremo y ya lo tengo. Ahora tengo los dos cables, que el otro muy atrás. Como están atrás no tengo mayor inconveniente. Me interesa el tercer cable que voy a usar ahora. Tengo los dos negros. Me interesa el tercer cable, que es con el que voy a tomar las mediciones. Me falta un cable, aquí está uno que voy a usar para esto. Voy a medir solo una fase, como hay más o menos equilibrio del sistema. Entonces tengo las tres fases. Déjenme recoger un poquito acá. 0,96 es el valor exacto de lo que nos debería dar, ya un poco calculado, y 1,66 sería la intensidad de fase. Vamos a hacer la prueba, a ver si esto funciona, todo está bien, no hay conexiones en falso, todo el circuito funciona. Me interesa ahora medir, voy a medir el de, con este equipo, voy a medir la intensidad de fase, pero la voy a colocar acá en el de 10, es decir, donde me lo tengo, pero en el de 10 porque me interesa medir la línea. Esta sería la intensidad de línea, lo que hicimos en el gráfico, lo que va en la parte externa, es decir, cuando nosotros tenemos en el circuito, esta sería la fuente, la tenemos acá, 1, 2, 3. Y ahora vamos a intercalar el amperímetro. Perdón. Y aquí vamos a una de las esquinas del triángulo, que al final él tiene dos bombillos. Él tiene dos bombillos, lo voy a representar así. Y aquí tengo mi triángulo. Entonces estoy colocando un amperímetro, un cable para acá y un cable para acá. Entonces estoy colocando el amperímetro acá. Pero como me da 1,66 aproximadamente, 1,7, uno tanto, tengo que colocarlo en el externo. Voy a energizar, sigo trabajando con mi escala de 10 y ahí está. El problema es que ahora no tengo mucha precisión, sin embargo me está dando poquito, me está dando sobre 1, 1,2 por allí, o sea que es un valor bajo comparado con el que necesito. Ahí ya tengo el problema que estoy usando la unidad externa y ya cuando los equipos uso la unidad externa me da otra cosa. Voy a usar también el amperímetro digital, pero con la limitación de que él tiene para 200 amperios y me da un 0,9 apenas, es decir, muy bajo las condiciones para poder darle una buena medición. Recuérdense, el término que hemos usado para esto se llama aféresis. La aféresis es la imposibilidad de un equipo de dar una buena lectura ya por sus propias condiciones o por mal manejo generalmente por sus propias condiciones. Cuando es mal manejo del rango es también otro problema que va más allá de la aféresis. Vamos a desconectar el equipo
de acá, de la fase, y lo voy a colocar acá. Entonces, valor medido nos dio 1,1. Y este equipo voy a colocarlo, déjame buscar un cable un poco más largo, porque voy a colocar el amperímetro en 1 amperio para medir la intensidad de fase, que es la que me interesa, porque es la que se puede aproximar más al valor de lo calculado, ¿no? En el sistema estrella nos dio excelentemente los resultados. Vamos a ver cómo se comportan acá. Y fíjense que nos da casi 0,8. Nos tenía que dar casi 1 amperio, 0,96 amperios, pero nos da 0,8. Quiere decir que hay un comportamiento alterado de las tensiones, y eso tiene que ver con una de las dificultades del... Voy a apagar para bajar un poco el calor de las lámparas. Ese es un problema que se nos va a generar porque el sistema triángulo es menos estable en términos del equilibrio. Es decir, si las tensiones que me están llegando no son plenamente equilibradas, el sistema triángulo me genera un pequeño desequilibrio. Por eso es que se conectan los sistemas de aterramiento para estabilizar esos circuitos. Claro, aquí no puedo colocar ningún aterramiento porque no tengo opción, es decir, son bombillos, no tengo carcasa, pero es muy común que en estos sistemas entonces el aterramiento me ayude a estabilizar las tensiones y no me altere tanto los valores. Vamos a hacer la prueba con las otras tensiones para ver cómo funciona la cosa. Vamos a hacer una prueba más, cómo funciona esta cosa que llamamos intensidad de fase. Vamos a ponerla acá. Vamos a hacer simplemente esta sustitución para verificar. Como me va a quedar más lejos bueno, si aquí la alcanzo, voy a energizar para ver cómo se comporta. Y fíjense que me da sobre 8, me da 8,3, parecido a lo que teníamos ahora, 0,83, y es un poco lo que le estoy comentando. O sea, tengo alteraciones en las tensiones producto de que para el sistema triángulo me van a producir algunos desbalances que lo compensa la tierra en la carcasa del equipo, pero no lo tengo para colocar acá. Bueno, de esta manera entonces culminamos en el sistema estrella. Los resultados nos dieron bastante acertados. En el sistema triángulo teníamos dos limitaciones. Uno, la limitación del equipo para medir tensiones mayores a 1 amperio, intensidades mayores a 1 amperio, y la condición de desequilibrio propio de este circuito, que hace que el valor de fase 1 no sea uniforme. Es decir, nosotros la calculamos para una fase y todas deberían ser igual. Fíjense que nos dio una diferencia de 0,05 amperios entre los dos valores que tomamos, ¿no? Eso quiere decir que esos valores alterados son producto del desequilibrio de las tensiones y no me permite una lectura precisa. Este es un trabajo experimental con bombillos y no con motores, donde lo pudiéramos medir con mayor precisión. El no tener un sistema de aterramiento en este circuito, específicamente el de la carga, ¿no? Cómo colocar un aterramiento nos limita la condición de garantizar la estabilidad de este sistema, de las tensiones, de evitarle distorsiones a este sistema en cuanto a las tensiones. Bueno, de esta manera entonces culminamos esta práctica número 3. Esperamos entonces los aportes que ustedes puedan hacer a través de los informes respectivos de las mismas. Muchísimas gracias por su atención.